El ejercicio aeróbico es conocido por prevenir la diabetes tipo 2. Una nueva investigación publicada en PLOS Medicine dice que la práctica de ejercicios de fortalecimiento muscular y acondicionamiento aeróbico en mujeres reduce el riesgo de diabetes. Vamos a practicar. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con Salud Deportiva, doctor Castellano con nosotros. Doctor, ¿el IDESIP le da apoyo a los entrenadores para lograr lo mejor de sus jugadores? Así es, el IDESIP tiene una unidad de psicología deportiva a través de la cual le damos soporte a entrenadores y también a equipos, tanto equipos de béisbol profesional como de grandes ligas, no solo de béisbol, también de básquetbol. Hemos tenido buenas experiencias apoyando a los entrenadores, pero también a los jugadores, es decir, haciéndole una revisión completa psicológica y neuropsicológica, y a partir de ahí apoyándoles con estrategias específicas para mejorar su performance en el terreno de juego. Entonces sí, definitivamente ha sido una experiencia que en cierto modo consideramos pionera, aunque no lo es, pero en el país realmente es bastante única, ¿no? ¿Ha notado usted que estos muchachos son conflictivos, precisamente lo que ya se están preparando, a ver si logran las grandes ligas? Buscamos ese perfil, es decir, buscamos personas que pudieran confundir vamos a decir, la competitividad en el terreno de juego con la conflictividad. Ser competitivo no necesariamente tiene que llegar a ser violencia, ni a ser agresivo, ni a ser conflictivo. Cuando detectamos estos perfiles de personalidad altamente conflictivos, intentamos entonces trabajar con ellos de manera individual para ajustar un poco su forma de comportarse a lo que el equipo necesita, a lo que el grupo necesita. Pero también detectamos quienes tienen mayor liderazgo, quienes tienen mayores habilidades para resolver conflictos, y a esos les pedimos a los entrenadores que los pongan al frente como modelo para que los demás les sigan. Entonces, hacemos como una especie de juego de ajedrez dentro del equipo. Claro, obviamente en combinación con los entrenadores, porque si necesito a alguien que también tenga un buen performance físico en el terreno de juego para ponerlo de modelo. O sea, no puedo poner el modelo al que se poncha y no agarra una. Entonces debo poner el modelo al sujeto que tiene un buen performance físico, pero que además tiene un buen perfil desde el punto de vista psicológico para ayudar al equipo. Esos son sujetos con liderazgo, son sujetos que son fríos en la toma de decisiones, por ejemplo, que son negociadores en los conflictos, que aplacan el conflicto en lugar de echarle más leña al fuego, que son sujetos que tienen capacidad de relacionarse con todos los jugadores, que los demás jugadores le asignan un determinado rango dentro del grupo, ¿no? Como que es un sujeto buena gente. Es decir, ese perfil entonces lo vamos convirtiendo en el modelo a seguir, en el modelo a construir. Desde luego, hay más de un modelo positivo. Y lo que intentamos es buscar los distintos modelos, por lo menos las semillas donde podamos desarrollar esos modelos positivos dentro de un equipo. ¿Se ha encontrado usted con algunos casos de estos jóvenes con problemas en la memoria? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Es curioso porque muchos de estos jóvenes que entran al béisbol organizado no han tenido un rendimiento escolar muy bueno, que se diga, ¿no? Algunos sí, pero otros han tenido dificultades escolares importantes. Y esas dificultades escolares importantes muchas veces han estado fundamentados o en que tienen, bueno, una poca estimulación en su ambiente. Cuando eran niños tuvieron escuelas de mala calidad, no tuvieron acceso a instrumentos pedagógicos de calidad, pero en otras ocasiones ese bajo rendimiento escolar está fundamentado en problemas de atención, en problemas de memoria, en problemas de aprendizaje importantes, que obviamente cuando usted ya se para ahí con un bate a dar batazo, pareciera que eso como que no tuviera mucho que ver, porque está bien que no rendía con una mascota y un lápiz, pero a lo mejor con un bate y una pelota puede rendir. No es así, no es así. Una de las quejas sobre todo los entrenadores que vienen desde los Estados Unidos,
en el béisbol organizado. Una de las quejas frecuentes con los muchachos que están ya firmados pero iniciando es la dificultad para entrenarlos. Y claro, cuando ellos hablan de entrenarlos, ellos lo mencionan desde la perspectiva de que no sigan las reglas, de que no sigan los procedimientos. Claro, nosotros vivimos en una sociedad que no sigue reglas, ni sigue procedimientos. Bueno. En ese sentido tampoco podemos pedirle que sean distintos a donde viven, más sin embargo, en algunos casos esa dificultad para seguir instrucciones sobre todo, ¿no? O sea, instrucciones está fundamentado en dificultades a nivel del desarrollo mental de estos muchachos. No pocas veces encontramos dificultades importantes a niveles intelectuales, o sea, muchachos que tienen un retardo mental leve, por ejemplo, pero tienen buenas condiciones físicas. Pero entonces a ese muchacho usted le da 5 instrucciones y hace 2. No logra captar el mensaje, no logra captar la idea central, no logra entender el porqué de esto, sino que se convierte en un sujeto, un soldadito que usted lo manda y hace cosas. Y él la para y batea y ya. Pero no tiene las condiciones mentales para poder jugar un juego como este, que es un juego que no es mecánico, es decir, es un juego donde cada jugada amerita una toma de decisión importante. Entonces, la inteligencia juega un rol fundamental en el jugador de béisbol de alta competitividad. Y, como decíamos, no pocas veces hemos encontrado deficiencias en distintas áreas, en la memoria en algunos casos, pero también deficiencias de aprendizaje en general, ¿no? En otros casos, o sea, capacidad de extraer una idea central, capacidad de extrapolar una idea a otro contexto, capacidad de derivar un aprendizaje de algo que se le enseñó y aplicarlo en otro momento. Ese tipo de cosas que se aprenden, bueno, se desarrollan en la escuela, en la edad escolar. Cuando el muchacho no le va muy bien en la edad escolar, luego en su área laboral tiene problemas y ese es el trabajo de ellos. Sí, claro, tiene el contrato, pero es un trabajo. Esa es su oficina. Es su oficina. ¿Cómo podemos lograr, doctor, aportarle para que el pelotero rinda más? A veces se habla, bueno, este muchacho tiene las condiciones, pero no hace esfuerzo, simplemente se queda, no rinde. Sí, es claro que en los deportes la condición física no es lo único que importa. Es decir, un sujeto que tenga un rendimiento físico excelente, que tenga una capacidad pulmonar buenísima, que tenga una resistencia a nivel de la carrera importante, un buen sprint para avanzar rápido, excelente, eso es deseable, eso es lo que se busca. Pero ese performance físico se ve muy mediatizado, muy alterado por las condiciones psicológicas del muchacho. Entonces, cuando los muchachos están bajo situaciones cuando uno de los muchachos del equipo está bajo situaciones de desmotivación, por ejemplo, como tú planteas, sobre todo que está desmotivado. Por ejemplo, un entrenador me reporta la semana pasada que este muchacho estaba muy desmotivado, que no quería jugar, y al hablar con él me está contando de cómo su papá lo asesinaron frente a él hace alrededor de un año, y se estaba cumpliendo un año en medio de un asalto en su casa, se estaba cumpliendo un año y él estaba entrando en las reacciones normales del duelo emocional por el aniversario de la muerte de su padre. Entonces, son situaciones que hay que entenderlas más allá del terreno de juego, que hay que ayudar entonces a los entrenadores a entender, mira, él es excelente, pero tiene que darle un chance estos 15 días porque él va a estar por debajo de su rendimiento promedio. Él no va a estar jugando como él es, porque él está en este momento atravesando una situación emocional que tiene que rebasar y nosotros vamos a ayudarle a que la rebase, pero tienes que tenerle entonces, digamos, un poco de condescendencia. Y así otros, que la desmotivación no es más que el fruto de la indisciplina. Entonces más bien hay que apretarle las tuercas. Hay muchos indisciplinados. Bueno, digamos, hay una correlación directa con lo que es nuestra sociedad, ¿no? Donde la indisciplina muchas veces se encubre de muchas formas. Pero es una de las primeras cosas que tienen que aprender allí, porque la disciplina es fundamental cuando se está trabajando en un negocio como este, que no puede admitir deslices de indisciplina, que pongan en riesgo la organización, ¿no? Entonces,
Los que son refractarios a mejorar su capacidad de disciplinarse son usualmente los que primero se van. Doctor, usted habla de ese caso, de ese joven que se iba a cumplir un año ya de la muerte de su padre. Pero estos muchachos con condiciones para el deporte en sentido general, pero vienen de un hogar de conflicto, Sí, de señor. peleas Sí, señor. disfuncionales. Dígame usted, explíqueme usted. Mira, por ejemplo, una dinámica clásica. Un muchacho que su padre es alcohólico, creció en un hogar donde el papá le ejercía violencia emocional y física contra la mamá. Él quizás estando ahí veía aquello, se escondía, escuchaba los golpes, los gritos, vivía con miedo, que mi papá, que llegó. Que no. Este muchacho creció, salió adelante. Ya uno lo que ve es un pelotero uniformado, triunfante. Pero ese, cuando la autoridad se ejerce sobre él se conecta emocionalmente con todo aquello, porque eso no ha sido superado. Entonces cuando basta con que el entrenador le grite 2 o 3 cosas para que emocionalmente este muchacho esté conectado con ese niño de hace 15 años atrás, que vivía esas emociones intensamente. Cuando el cerebro humano entra en eso, se desconectan los procesos intelectuales, o sea, la capacidad de tomar decisiones inteligentes se desconecta y todo ese flujo sanguíneo va hacia las áreas instintivas del cerebro para entrar en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia no hay intelectualidad, hay instintos, y ahí el béisbol no tiene mucho que hacer, porque el béisbol no se trata del que pegue más duro, se trata del que pegue cuando es, donde es y cómo es. Es decir, es toma de decisiones en cada momento. Entonces, digamos, en muchachos que vienen de hogares muy disfuncionales, donde ha habido violencia, donde ha habido situaciones como esta, además de lo que comenté anteriormente, están sometidos a un tema que tiene que ver con su autoestima. Entonces, han aprendido a construir su autoestima sobre la base de aplastar al otro. Por tanto, se sienten súper eufóricos cuando ganan un juego, pero entran en una tristeza horrible cuando lo pierden. Y ahí que vienen las peleas, ¿sabes? En los estadios. Y la violencia y la forma, ¿no? Entonces, un jugador inteligente aprende de las derrotas y lo que aprende lo usa para ganar. Pero si la derrota se convierte en un evento que te va a desmotivar, que te va a hacer revivir tu baja autoestima, entonces las derrotas, en promedio un equipo exitoso pierde más juegos que los que gana, en promedio. Entonces no puede fundamentarse el éxito y la motivación sobre la base de los triunfos. Tiene que fundamentarse sobre la base de la satisfacción de hacer muy bien y ejecutar muy bien lo que tú haces y obviamente disfrutar cuando ganas, pero no con la euforia de que aplastaste, al contrario, porque eso se revierte en un boomerang, porque mañana cuando pierdas entras tú en el cuestionamiento de tus propias capacidades. Muchos muchachos entran en esa dinámica, porque también en nuestra cultura se sobrevalúa el triunfo. ¿No? Entonces hay toda una serie de cosas que hay que ir englobando en una intervención de este tipo. Bueno, doctor, usted tiene una invitación abierta para otro programa porque nos quedaron bastantes preguntas que habíamos preparado para usted y también de ayuda a nuestros deportistas. Con mucho gusto. Y ojalá de las ligas menores podamos empezar a incorporar a los psicólogos nuestros del país a trabajar con estos muchachitos. Sí, qué bueno. Doctor, ¿hay un número telefónico? ¿Cómo no? Está el 809-549-7071. El 809-549-7071 es el teléfono del IDECIP, donde pues cualquier duda e información adicional con mucho gusto podríamos proporcionársela. Gracias, doctor César Castellanos, por estar con nosotros aquí en Salud Deportiva. Ustedes se quedan, nos vamos a la pausa y regresamos con En Ruedas. Vamos a hablar de algunas noticias precisamente de vehículos. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.